¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos con entrevistas, como todos los días, con muchos temas para tratar y también la visita de protagonistas, entrevistados, entrevistadas, que nos ayudan a desarrollar distintos temas. Esta vez vamos a arrancar hablando de un tema vinculado a la salud y fundamentalmente a la diabetes. ¿Qué sucede en la provincia de Entre Ríos? ¿Qué se viene organizando y gestionando a nivel nacional? Y fundamentalmente, ¿qué se viene haciendo como balance? Porque son momentos de cierres los que se están gestando. De todo esto vamos a estar hablando con Pamela Vesco, que está con nosotros. Ella es educadora en diabetes, responsable del programa de prevención de diabetes y factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Recién charlábamos antes del aire y hablabas de esta otra pandemia. ¿Está bien decirlo así cuando hablamos de diabetes a nivel mundial? Sí, la verdad que es una epidemia a nivel mundial. Es una enfermedad que va en avance, que es muy difícil frenarla, que está en todos nosotros poder frenarla también, pero que no es solamente que va en avance en Argentina, sino es a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque la mala alimentación, el sedentarismo, todos los factores, el alcohol, el tabaco, todos estos factores de riesgo que nos relacionan y que viven con nosotros, hacen que cuando no le tenemos el control sobre eso, lleguen en estados a las personas más adultas principalmente a generar esta enfermedad, más que nada la diabetes 2, ¿no? Que hoy, ¿en qué lugar nos encuentra respecto del tratamiento que se le da? Después hablaremos de prevención y demás. Pero digo, ante un aumento considerable de casos y sabemos un avance de la ciencia, hoy es controlable. Sé que depende mucho del paciente, pero digo, hay tratamientos, hay insumos para poder brindar a aquellas personas que no tienen con qué. Sí, la parte de insumos está garantizada por el programa de diabetes. Para todos los pacientes que no tienen cobertura social está totalmente garantizado. La verdad que, como veníamos hablando hace un rato, que nosotros tratamos de comprar, de adquirir estos insumos que, aunque vaya avanzando la tecnología, cada vez hay mejores, vamos tratando de adquirir todo lo mejor. Siempre decimos que compramos el Ferrari para los pacientes porque es lo que necesita. ¿Y cuál sería? Porque ahí estamos justo viendo unas imágenes de las lapiceras. Sí. Pero no sé si eso es... Sí, nosotros compramos medicamentos orales, medicación oral, y también compramos insulinas, todos los tipos de insulinas que van saliendo, análogos rápidos, análogos lentos, son bastante costosos. Y la provincia hace un esfuerzo en adquirir este tratamiento que el paciente realmente necesita en la cantidad que realmente necesita. ¿Y la idea de estas lapiceras es evitar el pinchazo o cómo funciona? No, antes venían frascos de insulina con un tipo de insulina. Bien. Ese tipo de insulina se modernizó y viene con mejor efecto, hace que te apliques menos. Claro. Todas las personas no tienen el mismo tratamiento y hay personas que están más inestables y necesitan otro tipo de droga. Esas drogas ahora vienen, en vez de en frascos, vienen en lapiceras. Bien. Con unas agujitas muy pequeñas y que se desechan. Bueno, digo, para poder reforzar lo que vemos en imágenes y también saber en qué se está trabajando actualmente en función del tratamiento. Volviendo al tema prevención, hablabas de lo que viene sucediendo antes de esta situación de COVID en el mundo. Imagino que el año de aislamiento, las conductas que sabemos que hubo durante ese tiempo, tal vez hayan influido en mayor detección de pacientes. Y por otra parte, la falta de atención médica, que sabemos que no hubo tantas consultas, también hizo que haya un tiempo donde no se haya podido avanzar en el trabajo que venían realizando. Sí, nosotros, a pesar de este tratamiento que es excelente, en medicamentos que podemos brindarle a los pacientes que no tienen cobertura, trabajamos mucho con la autonomía del paciente. El paciente debe hacerse cargo de su enfermedad y su contexto también. Para eso le tenemos que educar. Veníamos haciendo mucho trabajo en esto de la educación del paciente, de que tome y se genere parte de su tratamiento para poder vivir perfectamente, pero cuidándose. Claro. Y durante la pandemia eso obviamente nos trajo para atrás en muchas cosas. El paciente se recluyó, obviamente, como todos nosotros. Y bueno, y hoy estamos tratando de hacer lo contrario.
Sí es verdad que durante la pandemia, obviamente, mucha gente se alimentó mal, estuvo en su casa, mucha gente le cuesta salir hasta ahora a volver a hacer los controles, y ahí es donde nos estamos enfocando en tratar de que el paciente retorne a su control médico, retorne al sistema de salud para que pierda ese miedo, ¿no? Y esa reclusión que tuvimos y que vuelva al control, porque es muy importante que después de 1 año y medio de pandemia que tuvimos, que seguimos en pandemia, pero ya de otra manera, podamos volver a los controles y que el paciente pueda verificar su estado de salud, cómo está, si su tratamiento sigue siendo el mismo o no, y seguir reforzando esto de la educación diabetológica. Además, el paciente, entiendo, no solamente debe cuidarse, seguir la prescripción médica respecto de la aplicación, como decías, de la insulina y de las mediciones que tiene que hacerse, también termina recurriendo a otros profesionales que complementan el tratamiento, porque hablábamos recién de qué pasa con la salud de los pies. Lo hemos hablado con el EADI, que sé que es una institución con la que trabaja muchísimo, y la importancia que tienen, siempre decimos, estas instituciones intermedias, en un cuerpo de médicos que termina trabajando en función de orientar, capacitar a aquellas personas que lo necesitan. Sí, o sea, el paciente, todo paciente crónico, todo paciente necesita de un equipo de salud. Nosotros siempre hablamos del equipo, no solamente el médico que atiende al paciente, sino del podólogo, del enfermero, del agente sanitario que lo sale a buscar, claro, de que lo capta, entra al sistema de salud, el administrativo que le da el turno programado para esa consulta, el podólogo, el médico clínico, el médico diabetólogo que lo atiende por derivación, la nutricionista que lo atiende. Es un equipo de atención. Y este rol que hablábamos hoy del podólogo, que es tan importante, el control de los pies en los pacientes, y demás después de toda esta pandemia. Contanos por qué, si querés. Lo hemos charlado en el programa, pero es interesante. Nosotros estamos intentando terminar un proyecto muy importante para nosotros, que es una red de pie diabético para Entre Ríos. La semana pasada estuvimos en el Ministerio de Salud de la Nación, en una reunión con todas las provincias, donde también se estuvo charlando y reforzaron esta idea tan importante y todo lo que se puede evitar teniendo un buen control y capacitando a las personas y a los equipos de salud de qué controles debe tener un paciente. Eso no solamente es una de las principales complicaciones, sino una de las primeras. Entonces el paciente va a encontrarse, y también nos va a servir para que el mismo paciente pueda ver qué tengo que mejorar para evitar esto. Entonces, salir a hacer caminatas, alimentarme, revisarme los pies, qué tengo que hacer. Y si ya tiene un pie diabético, cómo curárselo, cuándo tengo que ir a la atención. Y a los equipos de salud también les va a servir por una herramienta para generar esta derivación en tiempo y forma. En esto de la captación que decías y lograr encontrar esa persona con diabetes, ¿qué es lo que se mide? Digo, para que sepamos todos, ¿de qué manera se da ese primer paso preventivo de poder llegar a un diagnóstico? Nosotros utilizamos un test que es un papel, que ojalá tuviésemos ya lo vamos a tener, una aplicación para los celulares, que es un test, se llama test de Findrix, está a nivel mundial, es muy importante. Entonces, en vez de salir a medir la glucosa a los pacientes, como se hacían antes en las plazas y demás, claro, es un test que tiene 12 puntos, a donde vos le medís el riesgo cardiovascular de tener diabetes en los próximos 10 años, o también sirve para hacer una derivación oportuna al efector de salud. Entonces son preguntas específicas, medición de cintura, peso y talla, ciertos antecedentes familiares. Es como una pseudo pequeña historia clínica que sirve para detectar si el paciente tiene que tener una derivación inmediata y también para que el paciente pueda saber si tiene un riesgo o no de tener diabetes. Es interesante lo que decís, porque hoy mencionabas lo hereditario y todavía hay una creencia de que exclusivamente la diabetes viene ligado a eso. Y no es así, por todo lo que decías hoy. Uno puede gestar, de acuerdo a sus hábitos y costumbres, en el tiempo una diabetes. Sí, los factores de riesgo, o sea, lo que nosotros nos alimentamos, nos movemos, todo lo que nosotros hacemos con nuestro propio cuerpo también es muy importante. ¿Sí? El antecedente familiar es algo característico para una diabetes tipo 2.
pero si nosotros nos movemos, nos alimentamos bien. Yo creo que cuando hablamos de cambio de alimentación y le hablamos con las nutris que trabajan en nuestros equipos, porque nosotros también tenemos en nuestros equipos diferentes profesiones, todos deberíamos cambiar nuestros hábitos, no importa que no tengas diabetes. Y cuando viene el paciente a la consulta y le dicen tienes que cambiar tu alimentación, no es porque tenés diabetes, todos deberíamos cambiar nuestros hábitos y aprender a movernos. Veo que hoy en esta ciudad, por ejemplo, la gente se mueve muchísimo más, baja el índice, ¿sí? De la falta de actividad, pero bueno, la alimentación sigue estando, los chicos siguen tomando Coca-Cola, sí. Entonces es algo que tenemos que cambiar todos en nuestra vida. Hablando de población, hablabas de chicos, hablabas de grandes, ¿hay una estadística en ese sentido? ¿Hay más personas mayores con diabetes que menores? ¿Eso qué incidencia tiene? Nosotros tenemos un registro en la provincia nominalizado con nombre, apellido, historia clínica de cada paciente que está bajo cobertura del programa, y atendemos a toda la población de Entre Ríos que no tiene cobertura, ese chico de adulto. Sí, obviamente vemos muchísimos más adultos con diabetes tipo 2, pero sí hay también muchos debut, se le llama cuando inicia la enfermedad en un niño. Sí vemos que hay un avance en bastantes niños que se ha incrementado. Bueno, ya hablábamos los motivos, sí. Y espero que llegue el mensaje en todo caso a todos nosotros para poder colaborar con nuestra salud en general, como decías. Hoy focalizamos en diabetes, pero esto tiene que ver con una condición de la salud general, los buenos hábitos, prácticas. Sí, a mí lo que me gusta resaltar es que el paciente le da miedo o a todo el mundo, cuando claro. vemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, cuando le diagnostican diabetes o le dicen, puedes tener diabetes, es una catástrofe y nuestra idea es no tomarlo de esa manera y tratar de acompañar a este paciente, a este amigo, a esta mamá, a este tío, a este abuelo, para acompañarlo y enseñarle y educarlo y mostrarle que se puede vivir perfectamente bien simplemente teniendo ciertos cuidados. Y colaborar desde cada uno su lugar como externo. En acompañar. Pues en muchas situaciones. Hablabas de la comida y su importancia, la actividad física y su importancia. Sí. El estímulo de quien acompaña, me imagino, va a ser muy, muy importante. Sí, sí, muchísimo. Y el capacitar y el educar, ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo informar a una persona que educar a un paciente, a un amigo, al que nos rodea. Y esto de que lo integre todo el contexto que lo acompaña es algo muy importante. Tengo un mensaje para vos. Dice, Pamela es una profesional fanática del trabajo que realiza desde el programa de diabetes. Excelente salud pública es esa tan grave enfermedad. Saludos de Patricia del Centro. Muy buen programa. Mi hijo es diabético desde los 7 años y hoy tiene 27. Bueno, mucho tiempo, años de su vida transitándolo. Me imagino que ha conocido también durante estos años los cambios, avances que se van dando en el tratamiento. Hay muchísimos chicos. El otro día hicimos un video que salió publicado en Facebook del Ministerio, a donde chicos que hemos conocido de toda la vida, claro, que han transitado con nosotros en este camino y que la verdad que nos da gusto que podamos acompañarlo en lo que nosotros podemos, ¿no? ¿Están con una actividad de cierre el 30? Estamos con una actividad de cierre del 30, el 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Nosotros decidimos, como Ministerio de Salud, hacer una actividad durante todo el mes, así que propusimos a los centros de salud y hospitales que realicen actividades. Toda la provincia realizó actividades de promoción y prevención, fue impresionante. Iniciamos con la feria acompañando a LEAD y a otras organizaciones y lo culminamos el 30 en el Centro de Salud de Referencia DOMAC, donde vamos a hacernos desde el programa, desde el Hospital DOMAC y otros centros de salud, muchísimos talleres prácticos de educación diabetológica. Muy bien, bueno, felicitaciones por tu trabajo, que sé que lo haces full time. Y un aprovecho de saludo para toda la gente de LEADI, que trabaja a su vez con profesionales que de manera desinteresada muchas veces están colaborando en todas las actividades y sobre todo en esto, la importancia de la promoción y la prevención en salud. Así que vamos a seguir charlando de esto. Bueno, muchas gracias. Gracias.